Diego, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es una bobina de alta? Dos bobinas en un núcleo que elevan la corriente, pues, corriente de alta tensión. Ya, ¿y qué tenemos aquí, Diego? Transformador. Un transformador. Ya. Giovanni, ¿qué tenemos acá? Bobina de alta. Todas son bobinas de alta, ¿no? ¿Y qué son bobinas de alta, Giovanni? Cuéntame. Usamos que contiene de dos granadas que recibe una descarga por el CDI y se la lleva pues, Bien. ¿Y aquí qué tenemos, Giovanni? Cuéntame. pues exactamente lo mismo, yo diría que pues hay uno que entra y tampoco. Bien. ¿Y aquí qué tenemos, Dieguito? James, ¿qué ves aquí? Bobinas de alta. Bien, caballeros, pues aquí todas tienen algo en común. Son transformadores. Bien. Esto es un transformador y de aquí para allá todos son ¿qué? Transformadores. La razón por la que se le dice bobina de alta es porque tiene la capacidad, pues, de producir la corriente de alta tensión para encender la chispa. ¿Le entramos? Sí, ya está de. Grupo, buenas noches, ¿cómo estamos? Espero que puedan disfrutar esto desde diferentes países a los que llegamos. Saludos a la gente de Perú, a la gente de Bolivia, a la gente de Chile, de Guatemala y Honduras. Saludos a la gente de Venezuela, a la gente de Chile, saludos a la gente de Nicaragua y a todos y a cada uno de los países que estamos llegando. Muy buenas noches. Bueno, caballeros, entonces vamos a hablar un poquito no. Si se llama especialización de encendidos, necesito que tengamos bien claro que es una bobina de alta y qué recurso, eso ni qué clase, ahí estamos bien, o si me tú eras no, porque Se eso vea se vea lo que bien, gracias. Chicos, entonces vamos a mirar realmente la bobina de alta, qué servicio presta cada una y si es bueno o es malo yo hacer una adaptación de una bobina de alta. Bien, entonces, ¿por qué tengo este acá? La razón de por qué tengo este acá es porque lo podamos comparar directamente con todo lo que tenemos acá. Bien, señores, vamos a mirar. Lo que tengo aquí, señores, es simplemente un módulo de control de chispa. Un TCI o un CDI. En muchas partes le dicen CDI, en otras partes le dicen TCI, pero técnicamente es un TCI porque es alimentado por batería. Entonces, ¿es un qué? TCI. Todos saben que ya capé 110, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bien, entonces lo que tengo aquí es el laboratorio, pues lo que tengo aquí es quien le da la orden a nuestro sistema de que suelte la chispa. Bueno, vamos a traer los cables, aquí tengo el laboratorio, vamos a mirar, vamos a aprender esto y vamos a aprender esto. Lo que vamos a trabajar es allá. Bien, vamos a mirar si aquí se genera, cuando yo prenda esto, una chispa, no tengo ni idea. Bien, entonces aquí se está generando una chispa. Vamos a colocar en esta bobina de acá esto acá y vamos a poner esto acá. Bien, miremos. Bien, en este momento, ¿qué estamos generando, señores? Chispa de alta tensión, ¿no? ¿Qué estamos generando? Estamos generando chispa de alta tensión. Me encantaría, por favor, que miraran eso, porque aquí tengo, ¿qué tengo acá? Un transformador. Y me encantaría que viniéramos a esta de aquí. No veo la rachina. Vamos a mirar este. Vamos a mirar este. ¿Listo? ¿Qué vieron? ¿Qué diferencia vieron? ¿Cuál produjo más chispa? ¿Esta o esta, Boris? ¿Cuál de las dos produjo más chispa? Volvamos nuevamente, a ver. Miremos esta.
chispa, ¿ven? Y volvamos a esta. Bueno, ¿cuál produjo chispa? Miremos nuevamente, otra vez, vamos a dejarlo aquí, alejémoslo a 1 centímetro. Ahí, está 1 centímetro, ahí. Acerquémoslo, mire. Hay que acercarla mucho para que dé corriente, ¿sí o no? Y vámonos con esta. Vámonos con esta. Vámonos con esta. Bien, ¿cuál dio más chispa? Esta, ¿sí o no? Bien, ahora miremos por acá otra. Bien, ¿cuál dio más chispa? Entonces, vamos a mirar, caballeros, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando yo tengo, pues, ¿vas a verse? ¿Vas a ver la chispa? ¿No se ve? Bien. Entonces, todos, absolutamente todos, ¿qué tienen en común? ¿Qué son qué? Transformadores de corriente. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es un transformador, para que entremos pues en concepto con lo que es cada transformador y el uso que le podemos dar dependiendo de la moto. Bien. Caballeros, entonces todo comienza con un núcleo. Y ese núcleo debe ser un pedazo de hierro que lo tome un imán. Y si lo toma un imán, entonces decimos que es un núcleo de silicio, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, todo comienza con un núcleo de ¿qué? De silicio. Bien. Ese núcleo tiene una prioridad o tiene una cualidad. ¿Cuál? Que ese núcleo o puede convertirse en un imán o puede convertir corriente. Bien. Entonces, ¿cómo hago yo para convertir este núcleo en un imán? Lo primero que voy a hacer es crear una bobina. Y va a ser una bobina que es un alambre grueso. Normalmente ese devanado lo vamos a llamar devanado. ¿Cómo lo vamos a llamar? Devanado. Devanado primario. Y ese devanado debe de ser construido más o menos de un alambre calibre entre 19 y 18. O sea que es un alambre grueso. Y aquí no le puedo dar más, del 5% de la cantidad de alambre que yo vaya a dar al otro devanado. Lo que quiero decir que aquí más o menos voy a dar unas 30 vueltas. ¿Bien? Aquí voy a dar unas 30 vueltas. Entonces, si yo vengo y le coloco corriente, a esta bobina y se la dejo estable, voy a generar un campo magnético constante. Y los campos magnéticos constantes no nos sirven para generar chispa. Vamos a mirar acá. Entonces vamos a imaginar que aquí yo tengo 110 voltios. Le estoy metiendo 110 voltios a esta bobina o a este devanado y aquí estoy convirtiendo un campo magnético estable. Ese campo magnético estable solo me sirve para realizar otra bobina, no me sirve para nada más. Bien, pero si yo quiero generar corriente en una bobina que sea de alta tensión, sí o sí tengo que tener pulsos. Los pulsos tienen la cualidad de elevar el voltaje. Entonces vamos a fabricar una segunda bobina.
Lo vamos a llamar devanado y es una super bobina hecha de un alambre calibre 55. ¿Qué calibre? O sea que es un alambre sumamente delgado. Pues no sé, como que no se alcanza a ver. Bien. Entonces acabo de fabricar mi devanado, ¿qué? Devanado secundario. Y el devanado secundario se hace con un alambre calibre 55. ¿Cuál es la mala noticia? Que nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque nosotros podemos manipular hasta un 36. Después del 36, de ahí para allá, se nos orienta. Entonces, si podemos con el 36, ahora un 55 que es mucho más delgado, menos. Bien, ¿por qué un alambre tan extremadamente delgado? Porque a esta bobina, mientras que a esta le estamos dando más o menos 30 vueltas, a esta hay que darle más o menos entre 170 y 250 vueltas. Bien, para poder garantizar que se va a generar la corriente de alta tensión. Bien, entonces, para poder yo generar el campo magnético necesario, para poder yo generar el campo magnético necesario para que esta bobina eleve la cantidad de corriente que yo necesito para encender una chispa, sí o sí necesito un capacitor o un condensador. El condensador es el único aparato de la Tierra que tiene la capacidad de elevar un amperaje y un voltaje de descarga para crear un campo magnético y generar una corriente de alta tensión y entregársela ¿a quién? ¿A quién? A la bujía. Bien. Entonces, esa corriente que metemos aquí, todo comienza por medio de un ¿qué? ¿De un qué? ¿De un qué? O de un condensador. Bien. Entonces, para que haya corriente de alta tensión, necesitamos una descarga por condensador. ¿Cómo se llama? Descarga por condensador. Bien. Y este condensador tiene que ser alimentado con una corriente especial, también entregada por un sistema eléctrico operativo. ¿Cuál es el sistema eléctrico operativo? Pues todo lo que hay dentro del PCI. Bien, pero al final la corriente que nosotros vimos aquí, al final la corriente que nosotros vimos aquí, la vamos a llamar descarga de ¿qué? Descarga de condensador. Esa va a ser pues la descarga ¿por qué? Bien. Entonces, muchas personas lo van a ver en internet, lo van a ver en videos tutoriales que dicen: ve, me compré un probador de bobinas. Ustedes le dicen a eso un comprobador de bobinas de alta porque él da una descarga. Pero no podemos tener un probador de bobinas normal. ¿Por qué? Porque el probador de bobinas normal que venden callejero, que de hecho creo que lo venden en La Pava, o que lo hacemos gracias a internet, no nos sirve. No nos sirve porque él no genera pulsos. Y como no genera pulsos, la entrega de corriente hacia las bobinas de alta es falsa. Así que no vamos a saber si realmente la bobina de alta está buena o está mala. Bien, así de que si me preguntan a mí que si yo no quiero hacer un probador de bobinas de alta, que si me sale muy costoso, pues a ver, digamos que sí. Digamos que un motor de una lavadora que me cueste 20.000 pesos. Digamos que yo vaya a hacer una arepa de hierro al pantógrafo, o la compro ya redonda, que me cobren 10.000 pesos. Que el entorno me cobre 10.000 por redondeármela y hacerme el eje, listo. Ya son 30, 40.
que el del soldador me colabore con la pulidora y me haga los baches de cobre 20 por 60. Listo. Un TCI acá de 110, nuevo, cobre 30 o 90. Y una batería. Listo. Yo ya tengo un probador real de bobinas de alta. Entonces vamos a mirar, hablar un poquitico de las bobinas de alta. Entonces recuerden que la corriente que sale del CDI hacia las bobinas de alta, cualquiera sea el sistema, lo llamamos como descarga por qué? Descarga por condensador. Bien, así es que cuando nosotros nos decimos a la persona, mirar si el CDI me está entregando corriente o no. La palabra técnica es, hazme favor, mirar si el PCI está haciendo la descarga de qué? Del condensador. ¿Recuerdan eso? Bien, es la palabra técnica. Bueno, aquí tengo una bobina. ¿Y aquí qué tengo? ¿Otra qué? Otra bobina. Aquí adentro tengo una bobina. Aquí adentro tengo otra bobina. Y aquí para allá tengo cantidades de bobinas. Y cuando yo defino bobina, cuando yo hablo de la palabra bobina, cuando yo utilizo la palabra bobina, estoy pensando en dos cosas. En un núcleo y en un alambre. Y todo lo que tenga un núcleo y un alambre produce dos cosas. Una, ¿qué? Y dos, todas, absolutamente todas las cosas a las que le llamemos bobinas, y eso es en general, ¿se van a componer de cuántas cosas? Dos. Núcleo y alambre. Núcleo y alambre. Y si es un núcleo y un alambre enrollado, o sea, si es un núcleo y un alambre en enrollo, se convierte en una ¿qué? Y si es una bobina, ¿lo reviso de cuántas maneras? ¿En apagado qué? ¿Y en prendido? Bien, eso siempre va a ser así. Eso jamás va a cambiar. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, así pues, que como nosotros tenemos un aparato que se revisa de dos maneras, entonces debo de revisar el devanado primario. Buenas noches, qué pena. Hola. Para no más, el Picasso fue para todos, ¿no? Hay un puestico para esa pobre viejecita sin naita que come. Buenas noches, profe. Bien. Ay, te amo, ¿no? Me voy a hacer aquí. Ahí no. Ahí está. Entonces, señores, como tengo dos bobinas, ¿cuántas bobinas reviso? Dos. Pero como tengo una bobina muy pequeña y un alambre muy grueso, entonces las bobinas pequeñas con alambres gruesos, pues lo debo de revisar en bajas escalas, o sea, en 200 ohmios. ¿En cuánto? 200 ohmios. Bien. Y normalmente, generalizándolas todas las bobinas de alta que existan, me van a marcar entre 0.4, y como aquí ya estamos en una especialización, vamos a 5 ohmios. Impresionante, ¿no? Mucho subió harto, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que tomemos medidas de los devanados primarios. Bien, vamos a ir llamando a alguien. Bien, el devanado primario lo tomo desde la entrada de la bobina y el núcleo. Bien, entonces dice pues que coloco el tester en 200 ohmios según me dice el manual. ¿En cuánto? 200 ohmios. Bien, y voy a revisar
bobina tras bobina, después lo hacen ustedes, ¿de acuerdo? Bien, yo no voy a mirar nada. Voy a poner el tester acá y voy a comenzar revisando este devanado primario. Entonces dicen que el devanado primario lo reviso entre descarga y masa. ¿Entre qué? Descarga y masa. Bien. La mayoría de personas le dicen a la bobina de alta, a este conector, sino al conector a la entrada. No se llama así. Tenemos masa y descarga. ¿Masa y qué? Y descarga. Y descarga. Bien. Entonces vamos a comenzar, pues, con esta primera bobina. Me dice que coloque el tester, me olvidó en cuánto, 200 ohmios. Y que revise entre masa y qué. Descarga. Siempre. Siempre debemos de colocar el cable rojo en descarga. Bien, aquí tengo descarga y aquí tengo el cable negro. Por favor, me dicen la resistencia porque yo no la voy a mirar. Me dicen ustedes la resistencia. ¿Cuánto? 1.2 ¿qué? Ohmios. Bien, entonces tengo un devanado primario colocando el tester en 200 ohmios de 1.2. Ahora vamos a ir aquí a la segunda. Descarga y masa. ¿Me ayudan allá, por favor? ¿Cuánto? Ya la apagó. La apagué, qué pena, perdón. Vamos a mirar. Masa. ¿Cuánto? Ah, Nada, bien. Entonces miremos por aquí. ¿Cuánto? 1.7. 1.7. Bien. Pero yo aquí cometí un error grave. Me olvidé del vacío del tester. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sigue, por favor. Dale. Bien. Allá arriba, y si lo ven, en la parte alta allá. Este rol. ¿Este error? Sí. Caballeros, cuando yo voy a revisar un devanado primario, me disculpo porque olvidé esto. Creo que me tengo que dedicar a otra cosa, eso no es lo mío. Bien, siempre tengo que revisar el vacío del tester. Debe de estar cuando yo voy a revisar un vacío, él comienza entre 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. A eso lo voy a llamar medida ¿qué? Masa. De 0.5 a 0.0 deben de estar los cables. Entre más se acerque al 0, mejor va a estar el tester, ¿de acuerdo? O los cables. Un tester que ya me esté dando una medida de 0.4 y 0.5 ya debo de estar pensando en cambiar los cables. ¿Quedó claro? ¿Aaron? Entonces, profe, y antes de cambiar los cables también hay que cambiar la batería. no, pues que pues, si es la batería me va a decir aquí, cambia batería. Bien, entonces vamos a revisar este cambio. ¿Cuánto está? ¿0. qué? 0.2. Bien, y va bajando, o sea que tenemos un cable sin problema, ¿sí o no? Bien, he tenido la oportunidad de ver a muchos técnicos que van a revisar algo y no revisan el vacío del tester. Vamos a mirar el otro. ¿Cuánto? 0.1. Entonces tenemos un vacío perfecto. Bien. Tenemos un vacío en óptimas condiciones. Ahora vamos a la tercera. ¿En cuánto coloco el tester? 200. 200 ohmios. Bien. ¿Entre qué? Masa y descarga. Entre descarga y masa. ¿Cuánto? 2.4. 2.4. Gracias. ¿Y ven cómo va subiendo eso? ¿Ven cómo va subiendo? Bien. Ahora tenemos aquí dos bobinas de alta de 1 ns. Miremosla. Aquí ya tenemos los dos cables
¿Cuánto? 0.7. 0.7. Tenemos otra. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sube y baja, sube y baja. 1.2. Se sostuvo, se va subiendo y bajando. No, sigue bajando. Bien, entonces tenemos un devanado incoherente. Ya sabemos que hay que cambiarlo. Bien. Según eso, pues según el manual dice que hay que cambiarlo, ¿no? Luego vamos a mirar otras dos. Entonces, entre masa y qué? Y descarga. ¿Cuánto? 4.3. Harto, ¿no? Ahora otra. ¿Cuánto? 2.6. Bien. Entonces, vamos a mirar qué tiene que ver la resistencia con el uso. O sea, cuando a ti te llega una bobina de alta y el devanado primario tiene 1.6, 1.4, 1.5, 1.7, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué uso tiene esa bobina de alta? No le entendí la pregunta, pero Bien. Aquí tuvimos una bobina de alta que tenía un devanado primario de 4 puntos y algo. Ustedes están apuntando a alguien que me ayude. ¿Alguien me dice cuánto tenía, por favor? 4.6. Pero notamos que esta tenía 0.7 ohmios. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué piensas? ¿Por qué este tiene tanta resistencia y este? ¿Por qué tiene tan poca? ¿Qué se te viene a la cabeza? el devanado puede estar de los dos. Ya. Bueno, pero no te voy a preguntar a ti, yo, porque obviamente tú me vas a dar la respuesta. Yo necesito preguntarle a Rosa. Ese es como la vida útil de él, entre más ohmiaje se acerque a la escala de 5, ya está pronto el servidor. No, es otra cosa, ya vamos a llegar ahí. Es precisamente porque tenemos que aprender a calificar las bobinas, ¿no? Ya. ¿Listo? Pero les tengo que, o sea, son caballeros que tienen talleres, les tengo que mirar el nivel de conocimiento que tienen, ¿no? ¿Según el fabricante de la bobina, así no es su resistencia? Bueno, sí, pero en serio, estoy hablando de uso, el uso que tiene. Bien, Jarito, cuéntame una cosa. Cuando tú ves una bobina con cierta cantidad de resistencia, por ejemplo, esta Harold, casi 5 ohmios, ¿no? 4 ohmios, y esta 0.7, o sea, 3000 y pégale, milivoltios ohmios menos. ¿Qué piensas? ¿Qué uso tiene este y qué uso tiene esta? Cuéntame. Oye, nunca lo he hecho. Nunca lo has hecho. Bien, listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Para que lo podamos entender mejor, vamos a entrar acá en concepto y después nos tomamos el trabajo de revisarlas todas. ¿Quedó claro? Vamos a revisar primero el ganado primario, después el ganado secundario, después con corriente y después con un campo magnético para que miren también cómo se revisa. Bien. Se conocen cierto tipo de bobinas. Entonces, recuerden que de 0.5 hacia abajo se conoce como medida ¿qué? Masa bien. Listo. Tenemos pues 3 tipos de bobinas. 3. Tenemos la bobina más vieja. Bobina por descarga de condensador mecánico. Luego tenemos la bobina por descarga de condensador electrónico. Y luego venimos con la bobina por descarga de condensador electrónico por negativo. Bien, entonces tenemos el tipo de bobina y vamos a ver las 3. Empecemos con esta, que son estas 3.
primeros sistemas de encendido que llegaron a Colombia en el año 39 fueron los Willys, los G. Willys. Y los G. Willys traían un sistema de encendido por platinos. Bien, esos sistemas de encendido por platinos traían un diagrama que escogía las motos y venía de esta manera, tal cual. Primero, utilizaban una batería. Bien, esa batería venía y alimentaba a un ¿qué? Condensador que tenía una ¿qué? Una masa. Bien, y esa misma corriente del condensador venía a un platino que tenía una excéntrica. Cuando esta excéntrica tocaba esta leva, este platino hacía esto. ¿Lo entendemos? Bien, y aquí había otro interruptor. Entonces, cuando esta excéntrica llegaba y tiraba este platino contra esto, daba una corriente y cuando lo quitaba, se quitaba la corriente. Entonces hacía esto. Se llamaban pulsos. Bien, fue la manera como se creó el primer sistema de pulsos mecánicos. ¿Por medio de un qué? De un platino. ¿Un qué? Platino. O un interruptor mecánico. Bien, ese interruptor mecánico venía y aquí venía una bobina de alto. ¿Una bobina de qué? Y esta corriente venía a un devanado primario que tenía su masa exactamente igual a todo esto. Lo mismo. ¿Todavía venden esas botellas? Ya no las venden. ¿Sí las consiguen? Son unas chimbas de bobinas de alta, señores, les digo. Bien. ¿No los conocen, Mónica? ¿Las botellas esas? ¿No? Bien. ¿Sí se puede dar todavía se consiguen? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, esta botella era lo mismo que hay aquí. Lo mismo, igualito. Dos devanados, un devanado primario y un devanado secundario. Entonces, cuando esta excéntrica pasaba por aquí, ¿qué hacía? Llegaba y le pasaba la corriente a esto, ¿sí o no? Y un resorte, cuando ya la excéntrica pasaba, ¿qué hacía con el platino? Lo abría. Pero adivinen, caballeros, exactamente esta excéntrica cuando pasaba y hacía que el platino tocara esta cuerda. ¿Ahí en cuándo? Cuando estaba en punto muerto superior. Faltando 3 milímetros para terminar el tiempo de compresión. ¿Bien? Entonces cuando este llegaba, pasaba por acá, pasaba el pulso, la bobina generaba la corriente y se la mandaba ¿a quién? A la bujía. ¿Y cuándo pasaba? ¿Faltando qué? 3 milímetros para terminar el tiempo de compresión. Bien. Eso fue en el año 39. Hasta el 56, que Café de Colombia quebró y se acabó la importación de los Willys. ¿Bien? Las personas que tengan más de 50 años lo saben. Bien, los que tengan menos de 40, bueno, curicagados y lo saben. Caballeros, luego vino en las motos. La primera moto en utilizar una bobina por descarga de condensador mecánico. ¿Tú sabes cuál fue el vino? No, mucho más allá. No, la más vieja, la moto Becane. ¿Sí te acuerdas de la moto Becane o no? No, ¿en serio? La moto Becane fue la primera moto, antes que la Lambretta, en entrar a Colombia en el año 54. Bien, tenía una cualidad. La gente comenzaba a alepear y cuando ya el pedal comenzaba a generar corriente en el volante, o sea que no estoy inventando mucho porque ya la está más inventada. Cuando ya
comenzabas a dar pedales, el volante comenzaba a generar corriente en la bobina alimentaba el condensador y comenzaba el platino a hacer ¿qué? Pulsos. Entonces llegaba y alimentaba la bobina de alta, pero esa bobina de alta, que es una de estas, ya no era alimentada por una batería, sino por una bobina. Hagamos el diagrama. De todas maneras, la historia es bonito conocer las bobinas de alta y para que sepan por qué la resistencia. Bien. Usted no paga la mensualidad de yo de PPA. No hemos comprado marcadores. Qué rabia. Entonces, señores, ¿cómo fue la conexión, pues, de los platinos? Ya colocaron el condensador dentro del portabobina o la platinera, por eso se llama platinera, y por acá se colocaba la excéntrica del platino. Bien, entonces cuando la excéntrica pasaba por acá, ¿qué hacía con el platino? Lo cerraba, bien. Y aquí venía una bobina que producía corriente ¿qué? Alterna. Bien, esa bobina era ¿qué? Bien, enrollaba alambre y tenía un cable que producía corriente alterna. Estaba interconectado ¿con quién? Con el platino, y el platino aquí tenía una masa, ¿bien? No, una masa. El resorte estaba interno. Y aquí había un condensador. El condensador también tenía una ¿qué? Masa. Bien. Listo. ¿Y cómo funcionaba? Cuando la bobina producía la corriente alterna, el condensador se encargaba de elevar esa corriente. ¿Bien? Entonces, cuando la excéntrica abría el platino, la corriente venía al devanado primario de ¿qué? ¿Al devanado primario de qué? Una bobina de alta. Y esa descarga por condensador, ¿en qué convertía el núcleo? En un imán. Y ese imán convertía en corriente de alta tensión al devanado ¿qué? Secundario. Y así funcionaron los sistemas de encendido por muchos tiempos. Pero el problema es que esta excéntrica desgastaba mucho los platinos. Tanto aquí donde rotaba la excéntrica como aquí donde estaba el electrodo de chispa. Entonces, mientras el platino y el condensador estuvieran nuevos, no había ningún problema, esa moto andaba bien, esa moto despegaba. Pero cuando la leva comenzaba a desgastarse, la moto comenzaba a explosionar, a perder fuerza, ¿bien? ¿Listo? Y esto fue un sistema bastante bueno, pero molestaba mucho. En el año 1972, Hojiro Honda, de la familia de los Hondas, creó el primer microprocesador de descarga, dando como resultado un aparato que tenía la capacidad de hacer una descarga de manera electrónica. Dejó todo, pero ¿qué quitó? El platino. Y trajo el sensor de ¿qué? De aviso. ¿Bien? Y entonces, en 1972, salió la primer moto con encendido electrónico. Y desde ahí, todo esto empezó a cambiar. ¿Bien, señores? Todo eso empezó a cambiar. Bien. ¿Qué ocurre si yo estoy haciendo una bobina y le meto un campo magnético? Y vamos a decir que ese campo magnético me sacó, por decir algo, 12 voltios. ¿Qué tengo que hacer para sacar 24? Hacer el doble de núcleo, ¿sí o no? ¿Qué tengo que hacer para sacar 36?
Lo que decía él. Una más. ¿Qué tengo que hacer para sacar 48? Enrollar, ¿sí o no? Bien. Al principio, las primeras bobinas que se sacaron tenían devanados secundarios muy altos y devanados primarios también muy altos. Por ende, no servían los sistemas de platinos, no servían para los sistemas electrónicos de hoy en día, por la construcción de la bobina. Las bobinas de alta, por lo general, las estandarizaron, casi que las estandarizaron. Bien, la mayoría de bobinas de alta son alimentadas por sistemas de C y también por TCI. Pero, ¿qué ocurre? Que la bobina que tenemos aquí ya previamente tiene una ¿qué? Una masa, ¿sí o no? Así es que si yo tengo una masa aquí, que necesito una corriente positiva, ¿sí o no? ¿Cierto? Bien, entonces cuando yo tengo una bobina que tiene aquí una masa, directamente yo digo que es una descarga positiva. ¿Descarga qué? Positiva. Positiva. Bien. Y las bobinas que tienen descarga positiva vienen más o menos entre 0.4 por allá máximo 1.5 y eso que es difícil verlo. Bien. Entonces cuando yo digo, esta bobina, ¿cómo me doy cuenta qué uso, qué función tiene? ¿Está alimentada por negativo o está alimentada por positivo? Cuando yo hablo alimentada, quiere decir lo que le entrega el CDI o el TCI a la bobina de alta. ¿Bien? Bien, entonces tengo otro tipo de bobinas que la voy a llamar prealimentadas. ¿Eso qué significa? Que yo a la bobina de alta previamente la alimento con corriente del cable madre. O sea, ¿qué corriente qué? Bien. O sea, que ¿qué me tiene que entregar el CDI o el TCI? Una masa, ¿sí o no? Bien. Y las bobinas prealimentadas, el devanado primario, lo vamos a encontrar por lo general de 2 a 5 ohmios. Bien, así que cuando yo necesito saber, Harold, el uso de esa bobina, si funciona, si es prealimentada primero con batería, o si necesito una masa y una descarga positiva del sistema de alimentación, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, Giovanni? ¿Medir qué? Medir el devanado primario. El devanado primario es el que me dice qué tipo de bobina hay, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, aquí tenemos una prealimentada, tenemos que conectarle batería primero y ya el CDI que nos da pulsos negativos, masas negativas, más masas pulsantes. ¿Quedó claro eso? Entonces vamos a mirar, de acuerdo a eso, a ver qué bobinas funcionan con prealimentación de cable madre o qué bobinas necesitan simplemente una masa. Después hablamos de los devanados secundarios. Voy a dejar estas 3 bobinas aparte porque me falta hacer un laboratorio con una descarga de condensador para que las podamos entender mejor, porque tan poca corriente. Bien. Entonces, empecemos con esta doble bujía NS200. Vamos a mirar el devanado primario.
Primero voy a revisar que estos caimanes estén buenos, porque si no están buenos, mejor. Me dicen si me da resistencia, por favor. ¿Tiene resistencia a ceros? Este está bueno. No, quitémoslo, hagámoslo directamente. Bien. Voy a colocar entrada y salida. ¿Tiene resistencia? Sí. ¿Cuánto? 0.7. Listo, Perlaza. ¿Es alimentada por batería o es alimentada directamente desde el CDI? Esa es alimentada del CDI. Del CDI, entonces decimos que es positiva. ¿Listo? Los pulsos son positivos porque llegan pulsos de corriente directa desde el CDI. ¿Bien? ¿Y por qué sabemos que es positiva? Por el oleaje. Porque baja de 0.5 hacia abajo. ¿Listo? Exactamente. Bien. ¿Listo? Entonces son positivas porque la descarga que nos entrega el CDI es corriente. ¿Bien? Ahorita concéntrate en esta porque voy a preguntarte a ti. Claro, ¿qué resistencia tengo? ¿Ah? ¿Cuánto? 2.6. Es que no te entiendo. 2.6. 2.6. Harold, los pulsos que recibe, ¿son positivos o son negativos? Negativos. Porque hay que prealimentarla con batería, ¿sí o no? Entonces aquí tengo una bobina de alta prealimentada, donde los pulsos que me va a entregar la unidad de control, ya sea inyección electrónica o cualquier cosa, son masas. ¿Bien? Y ese tipo de masa las vamos a llamar masas variables. ¿Cómo las vamos a llamar? Masa variable. ¿Cómo las vamos a llamar? Masa variable. Ah, bueno, vale. Papi, ¿se mete marihuanita o no? ¿No? Es por acá, no, le toca arriba. Profe, una pregunta. Dime. O sea que esas prealimentadas no van a funcionar con un... Con un CDI que entré, para eso tengo el laboratorio, para ver. ¿Listo? Yo que para poder hacer el proceso, pues tengo que hablar de todo. Sí, Bien. Entonces, Boris, con esa resistencia que me dio esta bobina, ¿cómo la llamo? ¿Alimentación positiva, alimentación o variable, negativa? Negativa. Negativa, ¿por qué? Por el oleaje que nos Por el oleaje que nos dio. Entonces, como es tan alta, ya sabemos que tenemos que prealimentarla con batería y que los pulsos sean negativos, y eso me lo entrega la unidad. Una nota, ahora una nota, el 100% de las bobinas de alta inyección electrónica son prealimentadas. ¿Quedó eso claro? Sí. Bien, ahora vamos, caballeros. Ahora vamos con esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7. Estamos hablando de 2 ohmios a 2.5 o de 2 a 5. De 2 a 5. De 2 a 5. Bien, ahora voy con esta, señores. ¿Cuánto tiene? Chirleni, esta. ¿Cuánto tiene esta? 2.6. 2.6. Chirleni, ¿es una bobina a la que le llega corriente positiva en un CDI o es una prealimentada? A ver, prealimentada. Prealimentada, o sea que tenemos que conectarle corriente de batería y que los pulsos negativos no me lo entrega el CDI. ¿Bien? Excelente, muy bien. Genial. ¿Y por qué sabes que es prealimentada, Chirleni? Porque el oleaje es muy bajo. No, muy Muy alto. alto. El oleaje, la bobina primaria es muy alto. ¿Listo? Ya. Bien. Ahora vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con la 8. Vamos entre descarga y ¿qué? ¿Cuánto? 0.4. 0.4. ¿Y mi tola? ¿Es positiva o es negativa? Negativa. ¿Por qué negativa? Porque recibe la corriente positiva en CDI, ¿cierto? ¿Y por qué sabes que es negativa? ¿Cómo estás? Vale, siéntate. Bien, ¿por qué? De 0.5. Bien. ¿Interesante esto, no, Osa? Bien. ¿Qué número voy? 9. 9. Listo. Señores, voy aquí, tengo una aérea, las conocemos como aéreas, ¿no? Que vienen en la scooter
Te vamos a mirar esta aérea. Vamos a mirar. ¿Cuánto tiene? 0.5. Dieguito, ¿positiva o negativa? Negativa, ¿Por qué es negativa? porque está bajo el oleaje. ¿Por debajo de cuánto? De 0.5. De 0.5. Muy bien. ¿Y por qué decimos que es negativa? Porque no es mitad libre de alimentación. Porque la corriente positiva la envía directamente a la unidad, ¿sí o no? Bien. Ahora vamos. ¿Qué número es esta? 10. Vamos a mirar entre descarga y qué. No, la otra. Ahí está, bien, gracias. No, ya no ve. Miremos. ¿Cuánto? Pero nada. Por acá. Ahí pues, 0.8. 0.8. Harold, ¿es positiva o es negativa, Harold? Positivo. ¿Por qué es positiva? Bueno, Por el oleaje, o sea que, ¿cómo va alimentada? Bueno, para que lo entendamos mejor, voy a hacer una trampita porque pues, no todo el mundo, o sea, es normal, que estamos empezando. Bien. Esto va a representar la unidad, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro? Si es positiva, entonces la unidad entrega la corriente positiva a la bobina. ¿Quedó claro? O sea, que necesita una masa. ¿Listo, Darwin? No la coge, pero háganle, yo sigo. No, es que si no la cogen no me tiene sentido que yo siga. Bueno, entonces. ¿Bien? ¿Qué me representa este color rojo? Positivo. Listo, se lo voy a entregar. ¿El CDI que entregó? carga positiva. Saca, ¿qué necesito? Masa Masa. Entonces, ¿está por positivo o por negativo? Por positivo. No, en la bobina de alta. Negativo. No. positivo. ¿Qué está recibiendo? Positivo. Entonces, ¿por qué está? Positivo. Bien. Pero, ahora, el CDI que le está entregando. Masa ¿Y qué necesito entonces entregar aquí? Positivo, entonces ya digo que es una prealimentada. Bien, les digo que es por negativo, porque ¿qué estoy entregando? Masas. ¿Listo? ¿Ya lo entendiste? No lo has entendido. Listo, sigamos. A ver. Caballeros, aquí tengo un punto. Aquí tengo un punto, ¿listo? Si entrego una corriente positiva, digo por positivo. ¿Qué digo? Positivo. O sea que aquí abajo, ¿qué tiene que haber allá? Negativo. ¿Sí o no? Y si lo entrego, y si entrego una masa, digo entrega ¿por qué? Negativo. ¿Y qué tiene que haber allá? Positivo. ¿Bien? La verdad, Darwin es honesto, y eso es bueno. Porque si alguien me dice que no entiende y entiende, alguien que me dice que no entiende y no entiende, pues se jode. ¿Sí o no? Porque yo no puedo seguir con alguien que no entienda. ¿Listo? James, ¿entiendes hasta ahora la idea de la entrega por positiva o por negativa? Con la carga de la aplicación ahorita. Lo que ha hecho era que si a un valor bajito era que nada negativo, ¿no? Para uno que a un valor demasiado Listo. Vamos a hacerlo, ayudarnos más todavía. ¿Cómo está puesto ahí? No sé cómo está. No, está eso ahí. ¿Esta es segura? Listo, bien. Dime. De la manera como yo la entendí fue que la descarga va a ser la que le está llegando. No, aquí ya nos ponemos. Dale, que- Entonces, digamos, ella como tal ya tiene una masa, entonces para mí fue era como lo relé, para mí fue como una bobina negativa con una descarga por positivo. Y lo que va a sacar es una carga positiva, pero ya tengo la masa. ¿Cómo estás? Bien, usted. Bien, gracias. Espérate, nada, tengo un sentido. Bueno. Gracias, permiso. Señores, volvamos a empezar, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, decimos que tenemos dos tipos de bobinas y que las reconocemos por la resistencia ómnica
que tenga el levantado primario. ¿Hasta ahí eso sí lo podemos entender, caballeros? Bien. Si digo que tengo una resistencia por debajo de 1.5 hasta 0.4, digo que es una positiva. Bueno, vamos a mirar acá. Vamos a empezar de nuevo con esta. Bien, empecemos nuevamente. ¿Listo? Caballeros, ¿cuánto tiene esta? 0.7, listo. Como es una bobina que está por debajo de 0.5, entonces la corriente se la va a entregar el CDI. Como la corriente está entregando, como el CDI está entregando la corriente, entonces digo alimentación por positiva. Bien. Ahora, ¿qué tengo que conectar aquí abajo? Masa. Una masa. Bien. Entonces, ¿quién está alimentando a la bobina de alta? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿De la alimentación es por qué? Positivo. Por positivo. Bien. Bien. Vamos a la segunda. ¿Cuánto tiene? 4.3. Ah, 4.3. Entonces, como está por encima de 1.5, entonces decimos que de 1.7 por allá, 5 ohmios, decimos que esa bobina es negativa. Vamos a mirar que es negativa. O prealimentada. ¿Qué quiere decir prealimentada? Que voy a coger directamente la corriente de la batería, miren, y se la voy a colocar a mi bobina. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Y que cuando yo vaya a entregar al CDI, ¿el CDI qué le va a entregar? Negativo. Negativo, una masa, ¿sí o no? ¿Cierto? Bien, entonces la alimentación de la unidad de control es ¿por qué? Por negativo. Por negativo, ¿bien? O sea, profe, que eso ahí no es masa, simplemente es para sujetar a la moto. ¿Ah? Vamos a ver si ocurre algo. ¿Cuál es masa? Ese ahí no tiene que ser entonces masa, ¿va? Está interconectado por dentro con la masa porque debe haber una descarga. Bien, pero recuerda que se le dice, no sé si alcanzan a ver, que cuando yo lo alimento, solamente necesito unos pulsos que negativos. Bien, vamos a apagar un momentico. Alguien que prenda un momentico el celular. Bien. Prenda un momentico el celular allá, bien. Entonces, miremos aquí. Descargo. Apaga el celular un momentico. ¿Sí lo alcanzan a ver? Apaga un momentico el celular. ¿Lo ven? Bien. Entonces, los pulsos los está entregando ¿quién, caballeros? La unidad. Por eso digo por negativo. Hombre, la verdad es que no encuentro otra manera de explicarlo. Pero bueno, si no lo siguen entendiendo, buscamos la manera. Bien. Entonces, ¿cómo llamo esta bobina? ¿Qué? Prealimentada. Porque la estoy alimentando con batería, ya es la unidad la que me va a entregar los pulsos. ¿Bien? Negativo. ¿Bien? Entonces, ¿esta es por qué? Positiva, ya está. Por negativo. Muy bien. Ahora vamos a revisar la siguiente. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2.6. 2.6. ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces, ¿qué hago? Señores, ¿qué hago? La prealimenta. Alimento con batería. ¿Y quién me da los pulsos negativos? La unidad. ¿Ahora sí, David? Sí, señor. ¿Ahora sí, James?
¿Lo entendimos? Walter, Boris, Jason, Orlando, Darwin, Wilson. No, si no lo entendiste. ¿Lo entendiste? Chilveni, ¿sí? Princesa, Albeiro, tu hermano es un hombre, ¿cierto? ¿Lo entendimos? Bien. Jonathan apenas llegó, entonces no lo creo. ¿Cuándo? Dieguito, ¿lo entendiste? Sí, señor. ¿Y tú también? Bueno, yo quiero apuntar a Johnny eso. Daniel, tenemos la idea, Andrés, ¿no? Tenemos la idea, para no que llegaste, pero pues ya. Rosa, tenemos la idea, Perlaza, y Mitola. O sea, nos estoy preguntando a todos para saber, pues para poder si puedo seguir, ¿bien? Juan David, líder, ¿tú alcanzaste a ver la explicación? ¿Lo entendiste? Harrington. Bien. Edward, Alexis. Bien, señores. Les voy a seguir. Bien. O sea, necesito seguir porque es que tengo mucho que entregar. Tengo muchísimo que entregar y esto, por lo menos 2 clases nos llevan. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 días. Listo, vamos con la 8. Entonces, para revisar los devanados primarios, ¿en cuánto coloco el tester? 200 ohmios. Entonces, entre descarga y ¿qué? Y masa. ¿Cuánto? 0.2. ¿Ah? 0.5. ¿Quién envía el CDI? Positivo. Positivo. ¿Cuánto? 0.6. ¿Quién envía el CDI? Positivo. ¿Cuánto? 1.2. ¿Quién envía el CDI? ¿Cuánto? 0.5. ¿Cuánto? 0.5. ¿Quién envía el CDI? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Cuánto? 0.5. ¿Qué envía? Positivo. ¿Lo ve? Ahí es donde lo pueden ver todos. Ahí. ¿Cuánto? 0.7. ¿Qué envía? Positivo. ¿Cuánto? 1.2. 1.2. ¿Bien? Positivo. Bien. Entonces, de aquí para allá, eso es pues lo que va a ocurrir con casi todas. Voy a medir aquí 2 que veo un poco diferentes y miramos. Te voy a decir que la mayoría pues son negativas. 2 que veo aquí un poco diferentes, miremoslas. Esta es la que veo un poco diferente. ¿Cuánto? Nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0.7. Ah, bueno, entonces no es diferente, negativa, y otro que veo por acá diferente, ya no más. Bien. Entonces, caballeros, ya vimos pues que para descifrar si una bobina de alta es prealimentada o simplemente necesita los pulsos positivos de un CDI, nosotros nos vamos a la resistencia al devanado, ¿qué? Primario. Bien. Profe, pregunta. ¿Qué pasa cuando da la medida de 1.5 a 2? ¿De 1.5 qué? A 2. De 1.5. Sí, porque dice que las que son alimentadas por positivo es de 1.5 hacia abajo, ¿no? Y las que son alimentadas por masas variables van de 2 hasta 5. Entonces, ¿qué pasa en ese lapso de 1.5 a 2? Ya vamos a mirar. Ya voy para allá. ¿Listo? Bien. Vamos a borrar todo esto porque hay que volver a empezar. Vamos a empezar primero con las bobinas normales. Decimos pues que una bobina de alta, ¿cuántos devanados tiene? 2. Devanado primario, que es el que toma la descarga del condensador para convertir el imán en núcleo y generar corriente de alta tensión en el devanado secundario y entregar la corriente a quién?
a la bujía, ¿sí o no? Bien. Entonces hay bobinas muy normales, demasiado normales, que el devanado primario normalmente está entre 0.4 máximo 1.1. Decimos que son bobinas muy normales. Y luego vienen los devanados secundarios. Bien, cuando voy a revisar un devanado secundario, debo de colocar el tester en 20K. ¿Listo? ¿En cuánto? 20K. Bien. Vamos a mirar. Entonces, el primario, ¿en cuánto lo reviso? 200. Listo. Vamos a colocar el tester en 20K. Y cuando voy a revisar el devanado primario, voy entre descarga y masa. Cuando voy a revisar el secundario, entre descarga y bujía. ¿Bien? Entonces, el devanado primario entre descarga y ¿qué? Y masa. Y el secundario, Carga y bujía. entre descarga y bujía. Bien, entonces vamos a mirar este primer devanado de esta bobina de alta. ¿Cuánto tiene? 10.5. Como está en la escala de 20.000, le vamos a apuntar un 0, por favor. 10.540 tiene este primero. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Entre descarga y bujía. ¿Cuánto tiene este? 7.000 ¿qué? 240. ¿Y este cuánto tenía? 10.500. Bien. Entonces nos dimos cuenta de que este devanado es más grande que este, ¿sí o no? Bien. Y ahora vamos a medir este. Entre descarga y ¿qué? Y bujía. ¿Cuánto tiene este? 10.240, igual que este, ¿no? Bien. Ahora vamos a revisar estos. ¿Cuánto tiene este? ¿Y este? Nada. Vamos con este. ¿Cuánto tiene este? 630. ¿Y cuánto tiene este? Nada. Nada. Muy bien. Ahora vamos a mirar este. Entre descarga. ¿Cuánto tiene? 10. Bien. Ahora, ¿cuánto tiene? 360. Listo, ahora voy para allá. Para que lleguemos a una parte. Vamos a la casa. Creo que una consulta, por ejemplo, las bobinas las de la partícula de la X, su diagnóstico es igual los rangos. Bien, trabajamos con este ladito de acá, pues para... Bien, vamos a mirar esta. ¿Cuánto? Nada. ¿Ah? Nada. Entre descarga. Bueno, el viejo ya no ve, así que pues... Ya la no veía. ¿Cuánto? 2.200. ¿Cuánto? 2.200. Bien. ¿Cuánto? 2.800. ¿Cuánto? Nada. ¿Cuánto? 3.000. ¿Cuánto? 410. 4.410. Pues bien, se dice que las bobinas normales de alta en el devanado secundario, una bobinita normal en el devanado secundario, las vamos a encontrar entre 2.500 y
y 7500 ohmios. Bien, una normal. Pero resulta de que ustedes han visto en internet, en la calle, y los magos, los sabios, que dicen, ve, necesito una bobina de alta Racing. racing. No, ¿qué significa? Un abrazo, ¿qué significa? Bien. En realidad es simplemente una bobina repotenciada. Hay motos en especial de dos tiempos. Y en este caso las DTs. Para todos ustedes que son casi todos técnicos saben que la DT por naturaleza es una moto muy dura de encendido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Después de que está caliente, chimba. ¿Sí ven? Y la DT es dura de encendido cuando está fría, ¿no? Claro, O sea, se lo digo porque si vení, pero es lo mejor. si venía una amante de las DTs y ustedes van a la casa de ella, la van a ver colgadas, completas. Bien, entonces hay motos igual también de 4 tiempos que vamos y revisamos. Todo está bien de sellos, está bien asentada la válvula, carburado bien calibrado, anillos perfectos, no tenemos ningún problema. Guías de válvulas bien. Vamos a mirar la chispa y la chispa está bien. No, la chispa está alta, la chispa está bien. Entonces decimos, no, pues, todo está bien. Pero resulta que hay muchas motos que tienen un problema que se llama dosificación de oxígeno. En ese caso, las motos de 2 tiempos sufren mucho por dosificación de oxígeno. ¿Qué es dosificación de oxígeno? Entrada, admisión de oxígeno y sostenerlo. Todo el mundo, pues esos técnicos saben que la Yamaha ET, la Yamaha RX, son motos que cuando hacen la succión, el 30 o el 35% se pierde. Bien, o sea que nos queda una mezcla muy pobre para encender. Bueno, fuimos con todo, absolutamente con todo. Cuando por allá de pronto de chimba teníamos 8 bobinas de alta, colocamos una y la moto mejoró notablemente. O necesitamos poner una moto a que corra más, a que por ejemplo a 100, y está la Recho que le encantan los 110, pero si no es que quiero un poquito más de velocidad. La velocidad se transmite en mejor explosión, ¿no? Si hay mejor explosión, pues hay mayor fuerza. Si hay mayor fuerza, pues hay mayor velocidad. Obvio, todo el mundo sabe eso. Entonces es cuando nosotros vamos a buscar una bobina Racing. Entonces se dice que una bobina Racing pasa, es Racing después de los 10.000 ohmios. Que tenga 10.000 ohmios por encima del devanado secundario y que este como mínimo tenga de 0.8 hacia arriba. Bien, cuando yo ya tengo cualquier bobina que el devanado primario me dio 0.8 y por encima de 10.000, entonces yo ya tengo una bobina repotenciada que me va a elevar la chispa y me va a mejorar notablemente el encendido. Bien, y entre más suba la resistencia al devanado secundario, pues mayor chispa voy a tener, mejor encendido. Bien, ¿quedó claro eso? Entonces vamos a ver cuáles de estas son Racing y cuáles de estas son normales. Pero la moto recalienta más, pero... Sí, eso ya es otra cuestión, ¿no? Bien. Recuerde que solo se conoce el Racing de 0.8 hacia arriba, máximo 1.5. No va a más de 1.5. Y por encima de 10.000 ohmios. Si nos da 12, 13.000, genial. Bien, vamos a mirar estas bobinas para ver si son Racing. Devanado primario.
Si pasa de 1.5 la descartamos. ¿Cuánto? 0.0. Ah, está en Hay que poner 200. Ah, ya. ¿Cuánto? 1.0. Bien. Ahora veamos el devanado secundario. Yo lo coloco. ¿Cuánto? 10.540. Entonces, ¿qué bobina tenemos aquí? Sí. Tenemos una bobina así. Bien. Que se la podemos colocar perfectamente a una X. Bien. No, disculpe, ¿el pago mínimo cuánto pide? ¿Para la bobina básica? 0.8. Una X. 0.8 máximo 1.5. Devanado primario. Y en el devanado secundario 10.000 para arriba. Bien. Vamos a mirar esta otra. Esa bobina que es de alto, ¿qué tipo de montaje se puede colocar? 4 o 5. Cualquiera. 2 o 4. Da igual. Sino que los sistemas repotenciados por lo general se tiran más que toda la energía. Después hablamos por el recalentamiento, ¿no? Oh, a estos que les encanta la levantar esa mierda. Bueno. Listo. Listo, bien. Vamos a mirar el devanado primario. ¿Cuánto? 1024. Ah, me olvidé. 1.6. ¿Uno qué? 1.6. Bueno, aquí ya nos toca mirar vacío por la precisión. ¿Cuánto tenemos? 0.3. Listo. ¿No? 0.2. Entonces clasifica como Racing. Bien, porque le restamos el vacío. Bien, señores. Entonces, vamos a ver donde haya mejor, donde mejor masa. ¿Ahí cuánto? 1.7. Bien. De todas maneras, si le bajamos el vacío, ella nos da. Ahora miremos el devanado secundario en 20K. ¿Cuánto? 7.200. Entonces no nos clasifica como Racing. No, o sea, es simplemente para vender. No, si tú tienes un almacén y bobina de alta Racing, entonces. Uy, Racing, ¿sabes qué es? Por ejemplo, ¿por qué venden la NS tanto? 3 bujías, entonces la gente cree que 3 bujías es bueno. A mí no me está comprando una puta cosa que le va a recalentar el motor. Si supiera no la compraba. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos con esta. Vamos con esta. Si supiera decía, ¿dónde es que te va a comprar su semana? Méteme algo bueno. Bien. ¿Cuánto? 0.7. ¿0. qué? 7. Bien, hasta ahora Normal. normalita. Y vamos a ver el devanado secundario en 20. ¿Cómo está la laboratorio, Chiveri? Gracias. ¿Cuánto? Bien, si no nos da nada, quiere decir que esta bobina está mal. Ahora vamos con el otro. Está igual de ¿Cuánto? nada. Nada, entonces tenemos una bobina que aparentemente está mala. Ahora vamos con la siguiente. Bueno, ya nunca supimos. Jamás supimos. ¿Cuánto? 0.7. 0.7. Ahora vamos al devanado secundario. ¿Cuánto? 6.300. ¿Es Racing? No. No, bobina normal. No, bobina doble normal. Bien. Que la Valla haya construido esta bobina de alta, una bendición impresionante. ¿Por qué? Porque con una moto de 2 pistones con un serie de 110 esta bobina alta, ya queremos a que salga. Entonces, vamos a mirar esta. No dices que dame una bobina para escoger. ¿Cómo poner eso? Eso se pone. Bien. ¿Por qué? Porque es muy pobre.
Son bobinas con muy baja resistencia. Al tener baja resistencia, la chispa salta mucho y por eso es que los pistones se recalientan. Bien, entonces vamos a mirar esta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0.8. Ah, de pronto una Racing. Vamos a mirar. Qué chimba, me encontramos una. ¿Cuánto? Que todas. Lo siguiente. De ganado primario, descarga, masa. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1.0. Ah, bueno, qué bueno. ¿Cuánto? ¿Qué bobina es? Una bobina Racing. ¿Bien? ¿A ver si ahora estamos entendiendo? Sí, señor. ¿O nada? No sé. Ay, qué bueno, estamos pasando, ¿sí o no? Bien, sigamos. Entonces, ¿qué, Andrés? ¿Cómo va la clase?